Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase en donde quiero hablar con ustedes un poco sobre nuestro querido y amado verbo to be. Esto, en mi parecer, es la guía definitiva para que ustedes entiendan de una vez por todas por qué el verbo be es tan importante en el idioma inglés. Este quizá representa a algunos de ustedes, en donde quizá cuando estudian o cuando lo hayan estudiado, se han hecho algunas de estas preguntas. ¿Por qué este verbo nos da tantos dolores de cabeza? ¿Por qué el verbo be aparece en todos los libros de inglés, en todos los niveles? ¿Por qué el verbo be es tan confuso? ¿Por qué muchos se equivocan al utilizarla? Básicamente, todas estas preguntas serán respondidas en esta clase, ¿ok? No se sientan mal, tienen que entender que el verbo to be no es un solo verbo para ser interpretado en el español. En el español, el verbo be significa dos cosas diferentes. Be puede significar en español ser o estar. Ya con esto se pueden presentar problemas relacionados a interpretación. Es natural, ya que nosotros utilizamos dos verbos distintos cuando en inglés se utiliza uno solo. Siempre tenemos que partir de la idea de que el verbo ser está más asociado a estados permanentes o semipermanentes, mientras que el verbo estar se asocia más a estados temporales y a acciones, básicamente. Cuando se hablan del verbo be, recuerda que son muchas cosas y depende del muchos aspectos que hay que considerar, entre los cuales están el sujeto de la oración, si es singular o plural, está también el complemento de esta para poder nosotros interpretarlo de la manera más adecuada. Ahora, lo siguiente que les quiero demostrar acá es cómo el verbo be cambia en sus diferentes modos, en sus diferentes tiempos. No se preocupen, no vamos a estudiar todo esto, solo quiero que le echen un vistazo. Ese amiguito por acá es el verbo be. El verbo be es el estado natural, es el estado base de este verbo. Cuando nosotros conjugamos este verbo en el tiempo presente, vamos a utilizar am, is o are, dependiendo de los sujetos. Ellos tres son el verbo be siendo conjugado. Cuando hablamos del verbo be en la forma continua, utilizamos being. Ahora, no estoy diciendo presente continuo. Existe el verbo be en forma continua. Se puede utilizar, solo que no es tan frecuente. Tenemos el verbo be en pasado. Cuando hablamos del pasado del verbo be, utilizamos solamente was o were, también dependiendo de los sujetos. En el futuro la tenemos fácil, porque en el futuro no necesitamos cambiar al verbo be, solo necesitamos utilizar las estructuras requeridas para que tenga sentido en el futuro. Puede ser el futuro con will, en donde el verbo be se queda en estado base, pero utilizamos will como auxiliar, will be. O en la estructura be going to, en donde be, que es el segundo de los verbos be en esa frase, es el que está como protagonista, como verbo principal. Be going to es una estructura relacionada al futuro y la regla dice que el verbo después de ese to debe quedar en forma base. ¿Qué tal si ese verbo es el mismo verbo be? Básicamente vamos a conjugarlo también manteniéndolo en forma base después de la estructura. Y en su forma perfecta el verbo be adopta la forma de been. Estas son las formas en que encontramos al verbo to be. ¿Cómo utilizamos al verbo to be? En el presente, porque nos vamos a quedar solo en el presente en esta clase, en esta lección, tenemos que tomar en cuenta el sujeto de la oración. En la gran mayoría de veces u ocasiones, el sujeto va a comenzar la oración. Si no hay un sujeto, el tipo de oración es diferente. Aquí utilizamos el verbo be, que funciona básicamente como un puente entre el sujeto y el complemento de la oración. Y el complemento usualmente le da más sentido a la oración. El verbo be se complementa con una información adicional que da sentido a las frases que estemos utilizando. Ahora, para esto es necesario que tengan en cuenta qué sujetos van a ser utilizados. Tenemos, por ejemplo, la primera persona de la gran mayoría de oraciones cuando hablamos de nosotros mismos individualmente. Vamos a utilizar el sujeto I, que recuerden que significa yo. Aquí no importa el género, lo que importa es el número y que sea la persona que está hablando. Yo, I. La segunda persona usualmente es la persona que está escuchando. Estos dos roles se van a invertir en un diálogo. La persona que me escucha, tú, es decir, you.
Tercera persona en singular, masculino. Vamos a decir he, es decir, él. He. No soy yo, no eres tú. Él. He. Tercera persona singular, femenino. Tenemos she, es decir, ella. De nuevo, individual, no soy yo, no eres tú, ella. She. Tenemos el sujeto it. It no tiene una traducción directa al español, pero es el que se utiliza para hablar de un animal, una cosa, una situación. Por ejemplo, si yo voy a hablar del clima, yo digo it. Yo voy a mirar afuera y está soleado. ¿Quién está soleado? No soy yo, no eres tú. No podemos ser nosotros. El clima. It. It's sunny. It's sunny, como en la imagen. Tenemos también el sujeto we, que es literalmente la combinación de un sujeto, en este caso yo, con cualquier otro, en un mismo grupo, en un mismo contexto. Nosotros. We. Pueden haber dos o más personas, pero yo debo estar involucrado. We. Nosotros. Si es un grupo de solo mujeres, sería nosotras. Tenemos you. No lo estoy repitiendo. Este es el you plural. Eso es cuando yo me dirijo a un grupo de personas. A todos ustedes los llamo you. You. Ustedes. Tenemos they en su tercera persona también, pero en este caso hablamos de un grupo fuera de o externo a mí. Yo no estoy involucrado, me refiero a ellos, por distante que sea distancia o sea de otro grupo en particular. They, ellos. Se utiliza también para mujeres, en el caso de solo mujeres sería ellas, they. Y cuando hablemos de animales, cosas o situaciones como grupo, también adopta la forma they. 2 sillas, they. 4 libros, they. Ahora veamos cómo se conjuga el verbo be de acuerdo a los sujetos que van a hacerlo como conjugación. Recuerden que este es el mapa completo. Es decir, aquí están todas las conjugaciones. No tenemos todos los significados, pues los vamos a ir desarrollando poco a poco. El primero sería yo soy o yo estoy. La combinación del sujeto I y el verbo be conjugado am forma la frase yo soy o la frase yo estoy en español. Digo las dos, pues no tengo un complemento y estoy literalmente libre para hacer cualquiera de las dos. Y es la idea. Yo soy o yo estoy. No se preocupen, les voy a dar un ejemplo de cada una de estas frases. Si hablo de mí mismo, entonces yo digo I am William. Para presentarme, I am William. Yo soy William. I am teaching this class. Yo estoy enseñando esta clase. Yo estoy. Fíjense cómo sigue siendo el mismo verbo be, su forma am, pero en vez de decir soy, digo estoy. Pues teaching es la acción que estoy ejecutando. Segunda persona. You are. You are. Tú eres o tú estás. Este es un ejemplo relacionado a ese preciso sujeto. You are my student. Estoy hablando a una sola persona. You are my student. Tú eres mi estudiante. You are listening to me. You are listening to me. Tú me estás escuchando. Tú me estás escuchando. ¿Ok? O tú estás escuchándome. De nuevo, interpretación. Más allá de la traducción. En su tercera persona. Tercera persona singular, masculino. He is. He is. Él es. Él está. Aquí tomamos en cuenta que recuerden que es masculino, no es para hablar de mujeres, no confundan el he con el she. Siempre debe haber una sola persona para poder utilizar is. Tenemos el ejemplo. Primero les doy el contexto. My dad
Es el contexto, no lo tomen como el sujeto. Simplemente quiero decir que my dad es el sujeto que voy a utilizar en la oración. Entonces, my dad, no lo debo decir. He is in his bedroom. He is in his bedroom. Estoy hablando de mi padre, entonces, él está en su habitación. Él está en su cuarto. He is in his bedroom. Ahora me pregunto, ¿qué estará haciendo? Pues, he is sleeping. He is sleeping. Él está durmiendo. Yo puedo decir, él está dormido, pero el complemento de la oración que estoy utilizando es un verbo en forma continua. He is sleeping. Él está durmiendo. Tercera persona femenino. Ella es, ella está, lo representa she is. She is. Hablando de una mujer. Un ejemplo, de nuevo, el contexto. Voy a hablar de mi hermana. Entonces, refiriéndome a mi hermana, voy a utilizar she. She is an architect. She is an architect. Ella es un arquitecto. Ella es arquitecto. Ahora, voy a utilizar verbos diferentes. She loves designing buildings. She loves designing buildings. Como arquitecto, a ella le encanta diseñar edificios. ¿Okay? Estoy hablando de lo que ella hace. Ella le encanta diseñar. Aquí vemos que el verbo love adopta una S. Eso es causa del sujeto. Designing buildings es la actividad que a ella le encanta. ¿Ok? Y por eso necesita el gerundio. No es un verbo continuo. El verbo principal es love en este caso. Hablando de it, cosas. Son cosas, literalmente objetos, animales o situaciones. Cosas que no son personas. Aunque suena raro. It is. It is. Eso es, eso está. Lo pongo con unos asteriscos porque en realidad it no tiene una traducción literal. Decimos eso para señalarlo. Pero yo para hablar del clima, por ejemplo, si está lloviendo, yo no digo en español de forma natural, eso está lloviendo. Simplemente digo, está lloviendo. ¿Ok? Coloco eso para una referencia. Un ejemplo, si hablo de mi gato, yo digo, it is playing outside. It is playing outside. Hablando del gato, está jugando afuera. Está jugando afuera. Hablando del clima, no es el caso, es un ejemplo. It is raining now. It is raining now. Está lloviendo ahora. Está lloviendo en este momento. Hablando de un objeto. Hablando de un objeto. The table. De nuevo, haciendo referencia a la mesa, puedo decir la mesa. Pero, ya si ya se está hablando de eso, la estoy señalando, puedo decir it. It is dirty. It is dirty. Está sucia. La mesa está sucia. ¿Ok? Tenemos por acá los plurales. Comenzamos con we are. We are. Nosotros somos. Nosotros estamos. Recuerden que pueden ser femeninas. Nosotras somos. Nosotras estamos. Tenemos un ejemplo hablando de tú y yo, hablando de una persona conmigo. We are in an English class. We are in an English class. Ambos estamos en una clase de inglés. Estamos en una clase de inglés. O por ejemplo, hablando de un grupo más grande, igual me involucra a mí. My friends and me. Todos mis amigos y yo. We aren't at school. We aren't at school. No estamos en la escuela. Nosotros no estamos en la escuela. Seguimos con los plurales, ahora con you are. Recuerden que hay dos you representando uno al singular y el otro al plural. Por eso están aparte, aunque se conjugan de la misma manera. Entonces, you are traduce a ustedes son o ustedes están. Veamos un ejemplo. You all are my students. You all are
my students. Todos ustedes, los que me estén viendo, son mis estudiantes. Esto se hace de una manera para identificar que definitivamente el you es plural, pero la otra pista es las S o pluralizaciones. ¿Okay? Es posible que vean esta frase muy comúnmente si viven en los Estados Unidos, ya que se utiliza popularmente. Y'all, todos ustedes todos. Y'all, you all. Es difícil separarlos. O el otro ejemplo, you guys, otra forma de identificar que se habla de plural. You guys need to practice some more. You guys need to practice some more. You guys, todos ustedes, chicos, chicas, todos ustedes necesitan practicar un poco más. Estas son dos ideas que podemos utilizar para identificar las formas, la forma you plural. Y por último tenemos el they are. They are, que puede traducir a ellos son, ellos están. Si un grupo es femenino, ellas son, ellas están. Veamos unos ejemplos. Tenemos acá, hablando de mis padres, haciendo referencia a mis padres. They are married since 1984. They are married since 1984. Ellos, hablando de mis padres, están casados desde 1984. O hablando de mis estudiantes, no de ustedes, sino del resto. They all listen to music. They all listen to music. Todos ellos escuchan música. Todos ellos. Es decir, no faltaría ninguno o quizás estoy exagerando. So they all listen to music. Pues espero que esta información haya quedado un poco más clara. Igual espero que si tienen alguna duda no tengan problemas para comentarme. Yo estaré feliz de responderles. Y cualquier duda que necesiten sobre otro aspecto del inglés, no solamente del verbo be, estoy a un clic de distancia. No olviden seguirme para más información.